al interior de las aulas. Y es que es un tema muy complejo porque estará usted de acuerdo que cada generación arrastramos algo que en conjunto, bueno, pues compartimos de manera sociológica, psicológica, emocional, de muchas formas. Y ahora que hablamos de las infancias que en este momento, bueno, pues están de vacaciones y que atraviesan la educación básica, es importantísimo poner sobre la mesa también cómo llegaremos a la edad adulta y sobre todo también cómo nosotros, siendo adultos, pues tenemos y dependemos mucho de esta validación y de las emociones que hay en la etapa adulta. Por eso, como cada miércoles, me da muchísimo gusto saludar en este estudio a Marta Bastida Suárez. Marta, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, Melissa. Estamos excelentemente bien después de regresar de vacaciones. Sí. Y fíjate que tocas un tema bastante interesante. Voy a hacer así como una pequeña recapitulación de lo que escuchaba hace unos minutos. Y tienes mucha razón en algo. Estamos en un mundo de transformación digital donde también las aulas tienen que transformarse. Y sí es malo tener los celulares con nuestros pequeñitos en clases, porque vamos enseñándolos a que hagan hábitos hiperactivos. Okay. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están ellos, por ejemplo, la educación que tuvimos tú y yo, el auditorio, no fue con una pantalla en la mano. No, bueno. Fue con un lápiz, un papel, creatividad y colores. Teníamos que esperar a que el internet se conectara y que nadie estuviera hablando por teléfono, porque entonces ya, y eso en casa, no al interior de las aulas. Así es. Y aparte de todo, nuestra autoestima no se formó bajo un esquema de likes. Okay. Nuestra autoestima se formó con un esquema de una validación pues mucho más personal, algo mucho más interno que algo externo. Más social, yo creo, más social, ¿no, Marta? Como la convivencia que había con nuestros propios compañeros al interior de las aulas, el bullying que nos hacían y que, bueno, lo digo con todo el respeto y el cuidado que amerita, pero me parece que no es lo mismo a este hostigamiento que hay ahora a través de la internet, que, bueno, pues permite que estemos todo el tiempo con ese hostigamiento encima. Claro, y que además de todo afecta así considerablemente la autoestima ya cuando eres un adulto. Porque hoy en día también tenemos que hablar de la digitalización, lo que es la alfabetización en la digitalización y los derechos dentro de lo que es la digitalización para prevenir pues todo lo que vemos en estos días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a este mundo digital, aquí está tu teléfono inteligente, empieza a trabajar con lo que tú puedas y quieras y descubre el universo y te lo dejaron abierto. Después empezaron los candados, ¿no? Candados parentales, candados por la edad y por contenido y demás. Eso mitigó un poquito el impacto. Pero ¿qué pasa después? Tenemos generaciones de niños que ahora son adolescentes que tienen un trabajo pues ya muy virtual, ¿no? Claro. Y una vida demasiado virtual. Pero también tenemos adultos que están en esta etapa de transición donde empezamos desde los 25 a los 45 años más o menos este rango de edad. Y hablamos de algo muy importante que es esa validación e independencia emocional. ¿Cómo logramos esos dos elementos justamente en esta etapa? Esto está muy relacionado con la tasa de depresión y de suicidios que ha ido en aumento específicamente en estas edades, de 25 a 45 años. Y que no es fortuito, Marta, que la Organización Mundial de la Salud, a raíz sobre todo también de la pandemia de COVID-19, haya incluido en la lista de enfermedades laborales la depresión y la ansiedad como parte de lo que sí nos puede causar el trabajo, porque eso significa, y tú lo dirás mejor que yo, que hay que poner énfasis en esto que es la salud emocional. Claro, y además de todo, para poder trabajar con esta salud emocional necesitamos dos tipos de validación, la interna y la externa, que son completamente diferentes a hablar de motivación intrínseca y de motivación extrínseca. ¿A qué te refieres? Cuando hablamos de validación interna y externa, hablamos de la forma en cómo nosotros nos referimos en validación interna a nosotros mismos. ¿Has escuchado hablar acerca de las alas de compasión? No. ¿No? Es un concepto ¿Qué son interesante. alas de compasión? Las alas de compasión tienen que ver justamente con esa validación interna, el cómo te hablas a ti mismo. Vamos a pensar, imagínate que aquí tenemos dos alitas, ¿no? La izquierda y la derecha. En la alita izquierda, o como tú gustes, derecha, ¿no? En la alita izquierda vamos a hablar específicamente de cómo te hablas a ti, cómo te tratas a ti, qué tan exigente eres contigo. ¿Sí? Tu alita derecha va a hablar de esas fortalezas que tú has ido, pues con el día a día y tus experiencias desarrollando y cultivando, ¿no?
Y entonces, cuando llegas a un escenario externo, va la validación externa. Esta alita de compasión izquierda y esta alita de compasión derecha se fusionan y empiezan a generar una interacción con el mundo externo. Y entonces ahí es donde viene la forma en cómo tú enfrentas la soledad y la solitud, ¿sí? La dependencia y la independencia. Ok. Sí. Y entonces vienen estos adultos jóvenes con un tema de, es que yo no puedo estar sin mi celular, sin mi trabajo, sin mis cosas, ¿no? Sin mi pareja, sin mis amigos, sin mi entorno. Ya. Pierdes algo y empieza una sensación de ansiedad. Ok. ¿Sí? Una sensación de yo no puedo sin eso. ¿Sí? Una sensación de frustración. Porque es la forma en que nos hablamos internamente. Exactamente. Y entonces, si tu ala de compasión izquierda no está alineada con tu ala de compasión derecha, ¿qué pasa? Entras al mundo, ¿no?, exterior con un caos. Y entonces dices, es que no es coherente tu forma de ser con tu forma de enfrentarte al mundo. Ok. Sí, tu forma de exigirte no es la misma interna que externamente. A lo mejor tú puedes ver una gran barrera en la parte profesional y dices, algo pasa. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien. Pero tú ves el reflejo de la punta del iceberg, éxito, ¿no? Pero ¿qué hay abajo de ese éxito? ¿Cuál es la punta inversa del iceberg? ¿Sí? Todos esos miedos, ansiedades, frustraciones, digamos el picar la piedra para que eso se ve. Que el otro día justo, Marta, veía en redes sociales y seguramente ustedes lo habrán visto porque abunda ese tipo de contenido, bueno, pues era un meme que decía, ¿no? ¿Por qué eres una persona tan exitosa? Porque es producto de mis traumas y todo lo que sufrí cuando era un niño. Y creo que a eso te refieres. Y a la exigencia que tienes contigo, ¿sí? ¿Qué tan exigente eres contigo como ser humano para que tú puedas decir, lo estoy logrando, pero me siento satisfecho? ¿Sí? Okay. Porque ahí también te estás validando. La validación es también esa conciencia de compasión, decir, te equivocaste, sí, pero puedes hacerlo mejor mañana. Algo que no estamos acostumbrados y a hacer. Y no ya estás diciendo, soy un fracasado, no puedo, un bueno para nada. Soy un inútil, debo de cambiar de profesión, de actividad o de todo, ¿no? Entonces, esa validación negativa es la que nos lleva a la frustración, nos lleva al no éxito, ¿no? Nos lleva a sentirnos un fracaso. Pero cuando hablamos de una validación exitosa, es donde sí, te das permiso de fracasar, de entender que no eres perfecto, que tienes muchos errores y que en el día a día te puedes transformar. Pero ¿cómo llegamos a eso, Marta? Porque la verdad es que sobre todo quienes nos están viendo, ahora que pues, nos vivimos en redes sociales, todo el mundo coincidirá en que vemos esto de que pues sana tus heridas de la infancia y tus traumas de cuando eras niño, cuando eras adolescente, y de repente creo que todos caemos en una espiral de, bueno, ni ya sé cuáles son mis traumas y que mi herida del abandono y que mi herida de no sé qué tanta cosa, pero aún reconociendo todas estas cosas, no logramos llegar a esta validación e independencia emocional siendo adultos. Porque hay algo que falta. Tú puedes reconocer todas tus heridas, ver el problema desde afuera, pero no trabajas en la internalización, no te ves a ti, no trabajas con el ser, ¿sí? No trabajas con tu self. Entonces, al no trabajar con tu self, ¿qué pasa? Solamente eres así como una pantalla bonita de traumas, Okay. que se ven así como en una cintita, pero que te da miedo tocar, ¿sí? Cuando tú empiezas a reconocerlos y empiezas a accionar punto por punto y empiezas a darte permiso de conocer tu parte buena y tu parte mala, pero sobre todo atender esa parte negativa que tienes y darte permiso de sí equivocarte, sí corregirte, sí darte permiso de decir, hoy no lo voy a hacer, no quiero. Okay. ¿Sí? Darte permiso de reconocer ese no quiero. ¿Por qué? Porque en el adulto, con todas esas heridas de la infancia, ese niño siempre fue obediente y siempre dijo que sí a todo. Pero el adulto del día de hoy, ¿qué dice? No quiero, pero tengo que hacerlo. Y entonces eso te genera sensación de frustración, no, pues es que es dificilísimo, depresiva, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ahora que lo dices, Marta, y sobre todo quienes son mamás y papás podrán decirlo, muchos decimos, bueno, ¿cómo voy a dejar de trabajar, por ejemplo, de hacer esto si no se queda sin escuela, se queda sin comer, se queda sin muchísimas cosas? Y terminamos diciendo, es que es imposible, o sea, no hay manera en que pueda darme ese permiso de no hacerlo. Sí, pero aquí tienes que reconocer que sí te puedes, a cambio de eso, que sí te puedes dar permiso.
No puedes dejar de trabajar, no Sí, puedes ¿no? dejar de comer, no puedes dejar de mantener. Eso nos queda claro. Pero sí que trabajes en un lugar que te guste, es tu primer sí. Es un lugar que me gusta trabajar, me gusta llegar temprano, me gusta estar aquí, ¿no? Y que si tú dices, ¿va a valer la pena? Pues va a valer por ti, porque tú lo quieres, no porque te lo impongan, ¿sí? No porque no me quedo de otra, no. Ya. No quería utilizar esa frase, pero no me quedo de otra, ¿no? Sí, que creo que es ya hasta uno de los grandes pretextos que todos tenemos y decimos, bueno, es que ¿cómo le hago? Porque si no, bien lo dices, estoy en el trabajo porque si no me quedo sin comer, pues ya llevo a mis hijos a la escuela porque si no, ¿quién lo va a hacer? Porque pues si no, ¿quién? Sí, pero hay dos puntos. Cuando tú dices, esto lo hago porque me gusta, esto lo hago porque es mi trabajo y construcción del éxito, y que si tú a lo mejor tienes hijos, dices en la parte de los que vienen atrás, ¿qué ejemplo estás dando? Estás dando el ejemplo del éxito y de la frustración o de la frustración, ¿sí? Estás dando el ejemplo de la pasión por lo que haces, el amor por ti o el sacrificio, Ya. que eso también es una validación negativa, ¿no? Donde tú dices, oh, haz el sacrificio. Bueno, Es sacrificio porque no lo quiero hacer, pero tengo que hacerlo. ya. Y el mundo no, el universo no está para que nosotros hagamos sacrificios. A este mundo llegamos a vivirlo, a gozarlo, a experimentarlo, pero también a aprender a decir sí quiero y lo hago con gusto. Sí. Que también, pues eso es muy cierto, Marta, y yo creo que muchos eventualmente, y sobre todo creo que en este rango de edad que mencionas, entre los 25 y los 45 años, es cuando entramos en esta crisis de, bueno, y entonces si tengo que vivir, literalmente vivir, ¿por qué seguir despertándome todos los días de malas, todos los días al trabajo que no me gusta, todos los días, bueno, pues siendo gruñón con todo el mundo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues alguna vez también en las redes sociales, alguno de ustedes seguramente lo dijo, que si de la década de los 30 a los 40 no llegas loco, bueno, ya estás para seguir viviendo lo que te falta. Pero también viene la otra parte, ¿no? Donde te dicen, a partir de los 40 empiezas a vivir la vida. Claro, porque a partir de los 40 llegó tu momento de independencia, tu momento de ya no pedir permiso porque ya te consolidaste, donde tú ya experimentaste qué es bueno y qué es malo, qué es lo que ya no quieres seguir haciendo. ¿Sí? Pero ¿y Que si te lo está hundiendo seguimos en el fracaso. haciendo? Ahí es donde hay que revisar ese ser, porque entonces no has logrado tu independencia ni tu validación. ¿Sí? Es decir, que de los 25 a los 40 nos toca sufrir, sufrir, sufrir para descubrirnos y ver que sí, que no. Claro, y trabajar sobre tu galería de traumas, para que a los 40 tú puedas decir, fíjate que esto no me gustó. No lo Esto voy a es lo que permitir. ya no lo voy a permitir, porque también en la parte de la digitalización, como bien lo comentabas Sí. hace un ratito, hablaban de una palabra fundamental, límites, ¿sí? Y entonces, a partir de esta etapa de validación adulta, tú también tienes que poner un límite, pero el límite no lo vas a poner hacia allá afuera, es hacia ti, y es lo que tú no estás dispuesto a seguir permitiendo, que sabes que te hace daño y que lejos de construir tu mejor versión, está construyendo tu peor versión y que no alimenta tus propias alas de compasión, porque estás haciendo lo que el otro te pide, no lo que tú necesitas. Ok. Porque no te reconoces. Al no reconocerte, empiezas a darle oportunidad al prójimo y empiezas a limitarte a ti para darle la apertura al prójimo de que haga contigo lo que quiera. Qué difícil, Marta, ahora que hablamos de esta validación e independencia emocional en la vida adulta y que por supuesto tiene mucho que ver con la forma en que crecemos, en que nos relacionamos, que no es lo mismo como crecimos tú y yo a cómo están creciendo las infancias hoy en día, pero que sí tiene que ver con esto a lo que invariablemente e indudablemente todos tenemos que llegar, que es la vida adulta y con esta validación e independencia emocional. Marta, antes de despedirnos, pues si pudiéramos hacer una especie de recapitulación de todo lo que hablamos, ¿cómo nos lo pondrías? Bueno, en primer punto, para que nosotros podamos ser independientes, necesitamos validación interna, trabajar con nuestras alas de compasión, aprender a vernos a nosotros mismos como el centro de todo, para poder entender qué tanto está nuestra acción repercutiendo en los resultados que nosotros tenemos. ¿Sí? Primer punto. Segundo, trabajar con autoestima. La autoestima es el pilar de lo que nosotros somos como seres humanos. No solamente implica una aceptación externa, implica un reconocimiento interno profundo de nuestro ser,
nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ok. Y en tercero, y muy importante también, entendernos como seres ahora digitales, que no podemos permitir que nuestra vida dependa de un like, De un Tenemos- comentario, o de un qué tan comentario. influencer somos. Claro, aquí tenemos que aprender también a reconocernos desde esa digitalización, con esa alfabetización digital que bien lo decías hace un ratito, y que además de todo implica un proceso de transformación de nosotros para una adaptación al cambio. Cuando empezamos a validar esa adaptación al cambio, empezamos a darnos cuenta que somos seres físicos, seres digitales hoy en día, ¿sí? Que tenemos objetivos, pero que ninguno de estos dos elementos puede estar separado. Somos uno, ¿sí? Qué complejo, Marta Bastida Suárez, y por eso te agradecemos como cada miércoles por estar aquí y ayudarnos a comprender el mundo y comprendernos cada vez un poco más. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti al auditorio. Bueno, esperemos que tengamos adultos más independientes, adultos que se validen a sí mismos y que traigamos pues paz a nuestras vidas. Gracias, Marta. Gracias. Pues fíjese que a propósito de todas las